Bienvenidos al proceso de nivelación académica 2019, sesión 7. Ahora vamos a hablar acerca del tema y la idea principal. ¿Qué no es el tema? El tema no es un título, no es una tesis, no es una idea principal, no es una oración. Es aquello de lo que el texto habla, es el eje en torno al cual se construye el texto. ¿Y qué es el tema? Es de lo que se habla en el texto. Responde la pregunta, ¿de qué se trata? ¿Cómo se expresa el tema? Se expresa a través de una palabra, es decir, de un sintagma nominal, o de un sintagma que tiene determinante más núcleo más adyacente. Para construirlo, tomar en cuenta lo siguiente. Si tenemos que emplear muchas palabras para definir el tema, hay que desconfiar. Lo probable es que no hayamos acertado. El tema no debe incluir elementos superfluos, tampoco debe faltar ningún elemento fundamental. La definición del tema será pues clara, breve, exacta, sin falta o sobra de elementos. Ahora, pausa el video para leer el siguiente texto. ¿Cuál es el tema del texto leído? Pueden ser dos opciones, el feminismo o simplemente feminismo. En cuanto a la idea principal, vamos a hablar de qué es. Lo más importante de lo que se dice en el texto se llama idea principal. Es también la afirmación más importante que presenta el autor para explicar el tema. Es la idea sobre la que giran todas las demás y si la eliminamos el texto pierde su sentido. Se pregunta, ¿cuál es la idea más importante que el autor pretende explicar con relación al tema? ¿Qué se dice del tema? ¿De qué trata principalmente el párrafo? La idea principal es como el personaje protagonista de una película. Todo lo que sucede durante ella se desarrolla en torno a él. ¿Cómo se expresa la idea principal? Se expresa a través de una oración, es decir, de un sujeto más un verbo más los complementos. Para construirla, tomar en cuenta lo siguiente. Cada párrafo presenta una idea principal que encadena con las de los otros párrafos y así van formando el significado global del texto. ¿Cuáles son las claves para encontrar la idea principal? Si al texto se dan características o rasgos, en todo el texto, la idea principal es esa descripción. Si aparece una definición, esa es la idea principal. Si se comentan secuencias de acciones o hechos, la idea principal es el resumen de los pasos mencionados. Si el autor está comparando objetos, seres, la idea principal es aquello que tienen en común o que los diferencia. Si aparece un problema o una situación que hay que resolver, la idea principal es la solución. Si en el texto aparecen razones para justificar algo, la idea principal es eso que se justifica. Repito, la idea principal es como el personaje protagonista de una película. Todo lo que sucede durante ella se desarrolla en torno a él. Ahora vamos a establecer una diferencia entre ideas principales e ideas secundarias. Como dijimos, la idea principal expone el contenido más importante, por ello no puede suprimirse. Posee autonomía, no depende de otras, articula las oraciones del párrafo, a veces no es explícita y se tiene que deducir. Por su parte, las ideas secundarias tienen menor importancia que la idea principal. Amplían, aclaran, ejemplifican, apoyan, explican, demuestran lo expresado en la idea principal. Carecen de autonomía, dependen de la idea principal. Se articulan a la idea principal del párrafo, no son imprescindibles. Si las eliminamos, el texto mantiene su sentido y sigue siendo válido. Insiste en el concepto que recoge la idea principal utilizando un sinónimo de este. Ahora, pausa el video para leer el siguiente texto. ¿Cuál es el tema del párrafo? Puede ser el patriarcado o patriarcado. ¿Y su idea principal? Históricamente, el término ha sido utilizado para designar un tipo de organización social en el que la autoridad la ejerce el varón, jefe de familia, dueño del patrimonio del que formaban parte los hijos, la esposa, los esclavos, los bienes. Esperamos que este material haya sido de tu ayuda para tu formación académica. Muchas gracias.